Con esto me gustaría presentarles a nuestro próximo presentador, el señor Jorge Urbina, que nos va a decir sobre cómo podemos evaluar cualquier parque industrial con relación a un parque ecoindustrial. Pienso que ustedes en todos sus países tienen parques industriales y pueden querer comparar el desempeño de ese parque industrial versus un marco de parque ecoindustrial. Jorge nos va a compartir cómo puede ser hecho eso, y también pienso que la belleza de esta herramienta es que es la aplicación que no solamente nos permite evaluar en dónde está el parque ubicado, cómo está su desempeño con respecto al marco internacional, sino también identificar cuáles acciones puede ese parque industrial tomar para mejorar su desempeño con respecto al marco internacional. Jorge, el micrófono es tuyo, gracias. Okay. Muy buenos días, todavía, buenos días. Mi nombre es Jorge Urbina, yo soy peruano, coordinador nacional del proyecto de parques industriales en el Perú. Y hemos tenido la suerte de ser un país seleccionado por UNIDO y por la cooperación suiza para intervenir en los parques industriales peruanos. Quiero aprovechar brevemente, antes de entrar a la herramienta, de contarles un poco de la experiencia peruana. En Perú los parques industriales están en desarrollo y este trabajo que hemos logrado con UNIDO ha sido muy relevante para el cambio de la política nacional. Hemos hecho algunas mejoras. El trabajo coordinado, aprovecho la presentación previa de Dieter sobre el tema de política, sienta las bases para el desarrollo armónico de los parques industriales como parte de la plataforma industrial nacional, y hemos hecho cambios que nos han permitido hoy día tender un puente entre el sector público y privado, incorporar los parques privados al Sistema Nacional de Parques Industriales, liderado por el Ministerio de Producción, y hacer una serie de normativas que van a promover su desarrollo, para permitir que sigamos apoyando a los parques desde el sector público, y vamos a poderlos monitorear, asistir, promover. Esa es un poco la función que estamos buscando en cuanto a la política, antes de entrar a la herramienta práctica de asesoría a parques. Entonces, digamos, en los países se interviene con dos resultados específicos. El primero, vinculado al tema normativo, que sienta las bases para el desarrollo nacional, para cualquier parque que quiera promover el Perú. El segundo es un plan piloto con 3 parques industriales que existen y que tienen empresas adentro, y con los cuales podemos lograr que el parque se vuelva un líder en el desarrollo industrial de esa comunidad y encuentre oportunidades de mejora para el parque, pero también para las empresas, y de simbiosis industrial. Y entonces ese rol que cobra el parque es relevante, ¿no? Y yo creo que hemos logrado entonces que nuestros parques abran los ojos hacia esa oportunidad, no verse solamente como desarrolladores de un espacio, digamos, una comunidad industrial, sino como líderes en ese apoyo para el cambio hacia la transformación sostenible de ellos mismos y de sus industrias. Eso yo creo que es el principal elemento que hemos logrado con los parques. Y esta herramienta, la que me toca presentar, es precisamente la que nos da las luces sobre qué puede hacer el parque, ¿no? Es decir, encuentra la línea de base en dónde está el parque, qué puede hacer, y comienza a implementarse estas oportunidades con el apoyo de ONUDI, y a monitorearse cómo es que ese impacto o cómo es que ese performance del parque va cambiando con el tiempo. Eso es lo que ahora voy a entrar a desarrollar. Después hay un tercer elemento, que es el trabajo con las empresas, desde luego, que se trabaja con las empresas en hacer que las empresas también del parque sean más eficientes en su producción, encuentren mejoras, ¿no? Y que sean más sostenibles económicamente, por supuesto, pero también socialmente y ambientalmente. Y finalmente se buscan entre ellas simbiosis industrial. Ese es el resumen, digamos, en corto, de lo que hacemos en los países, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar hoy en esta presentación específica sobre la herramienta que nos ha permitido hacer que el parque se vuelva un líder. Ese es un elemento clave para el desarrollo de los parques industriales y de sus empresas, y la transformación del parque, que el parque encuentre oportunidades de hacer un cambio. Entonces, voy a cambiar a este. Ya se habló sobre efectivamente cómo es que estas herramientas no son solamente nuestras, sino que las implementamos o las hemos desarrollado conjuntamente con el Banco Mundial y con GIZ, porque tenemos modelos de intervención en parques industriales y queríamos tener un modelo de intervención común, ¿no? Armonizado, y que recoja las experiencias de estas 3 instituciones. Y se habló también de las 10 herramientas que tenemos, algunas vinculadas, acá está el pointer, más o menos, bueno, a la planificación del parque, a la implementación, ¿no? A nivel del parque, herramientas para el apoyo de la implementación a nivel del parque del país, y las de monitoreo. De las 10 herramientas nos vamos a centrar hoy día en la
vinculada a la evaluación de parques ecoindustriales, pero no solamente la evaluación, sino qué podemos hacer con esa evaluación, es decir, cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y es una herramienta bastante fácil, está disponible en línea y efectivamente es intuitiva. Uno entra en el Excel y en el Excel primero encuentra las instrucciones y luego a paso desarrollando esta herramienta con el parque. Son 64 indicadores y sobre los 64 indicadores que están divididos en 4 categorías, uno encuentra oportunidades de mejoras sobre la, digamos, posibilidad que tiene un parque de accionar una oportunidad. Estos son los cuatro niveles o las 4 categorías de desempeño que podría tener un parque industrial: el desempeño de la gerencia, los servicios de administración, los de monitoreo y los de planificación y zonificación, desempeño ambiental, gestión ambiental, energética, el agua, de uso de residuos y materiales y reuso, también el tema de los recursos naturales y resiliencia climática. En cuanto a lo social, la gestión social y su monitoreo, la infraestructura social, qué infraestructura tenemos en el parque para esa comunidad que vive ahí o que digamos que va a trabajar ahí, el acercamiento al diálogo con las comunidades, si es que un parque está cerca de una comunidad o convive cerca de una comunidad, pues qué puedo hacer para incorporarlos en este desarrollo, ¿no?, del parque a esa comunidad. En la generación del empleo, en cuanto a lo económico, la generación del empleo, promoción de negocios locales y pymes y creación de valor económico. Son esas 4 categorías con estas subcategorías, pero dentro de estas es que están los 64 indicadores. Lo primero que tenemos es, en el marco internacional, en esta herramienta específico, bueno, esta es la herramienta, es un vistazo a la herramienta en corto, la primera vista de las 64 indicadores, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar esa línea de base y oportunidad de mejora del parque ecoindustrial o el parque industrial para su transformación. Entonces, lo primero evaluamos, después se identifican oportunidades y se priorizan oportunidades, porque depende también del parque que esa oportunidad, que es una posibilidad, se pueda hacer para ellos y que sea interesante en términos económicos y que sea oportuno hacerlo en ese momento. Entonces se priorizan y ranquean y luego se planifican qué acciones vamos a tomar para que esa oportunidad se concrete en una acción realizable y las monitoreamos. Y acá hay un par de ejemplos de esos 64 indicadores que tiene esta herramienta, y algunos son prerequisitos. Por ejemplo, que ese parque tiene que tener una unidad de gestión que pueda liderar esos cambios, ¿no?, que se encargue de la administración del parque y de esos servicios que se van a ofrecer. Eso es un prerequisito, es insorteable. Y hay otros que son indicadores, como que las empresas estén satisfechas al 75% por lo menos, ¿no?, con lo que ofrece el parque. Eso pues puede cambiar, no se puede mejorar, es una oportunidad de mejora. Acá hay un poco más de ejemplos sobre cada uno de los 4 niveles o categorías de indicadores que tenemos en la gestión del parque, en el tema de, bueno, que si existe un plan maestro, que si existe, no voy a leer todos por supuesto, en rendimiento ambiental, que si se reutilizan una proporción de los residuos sólidos, por lo menos el 20%, si se trata el agua residual al 50% al menos, en desempeño social también está el tema de género incluido, que es tan importante, que el 20% al menos de la fuerza laboral se beneficie de los programas de capacitación, ¿no?, que si tenemos un programa de seguridad y salud ocupacional en las empresas funcionando, por lo menos el 75%, en el desempeño económico, que al menos el 60% de los trabajadores vive una distancia corta, ¿no? Eso, por supuesto, en un parque nuevo seguro va a cambiar con el tiempo en la medida que se desarrollen capacidades también promovidas por el parque y, ¿por qué no?, de la mano con el Estado. Bueno, son algunos de los ejemplos que tenemos. Algunos son prerequisitos, algunos son oportunidades de ir mejorando, ¿no?, que se cumple a cierto nivel y que lo puedo seguir mejorando. La idea de esto es pues monitorearlo en el tiempo y lograr un mayor performance del parque en la medida que vamos accionando alguna de estas 64 oportunidades o 64 indicadores, donde algunos días se convierten en oportunidades de mejora. Entonces, lo primero sería pues hacer este proceso participativo, desde luego, ¿no? Entonces tenemos que primero levantar información básica del parque, después diagnosticar esta línea de base, priorizar las oportunidades y planificarlas, pero en un proceso participativo, de co-construcción con el equipo de gestión del parque, porque es el equipo de gestión del parque al que vamos a apoyar, pero el liderazgo de esa transformación es el propio equipo de gestión del parque. Por eso es tan importante que tenga un equipo diferenciado específicamente para los servicios que el parque va a ofrecer a las empresas. Entonces, es un proceso co-constructivo donde Unido se vuelve un facilitador en este rol para empoderar al parque en ese cambio.
Esta es la primera vista de la información general, el nombre del administrador, el modelo de gestión de parque, la propiedad, dónde está el parque, un hipervínculo de Google. Son solamente algunas referencias que nos dicen dónde está el parque, cuál es. Y propiamente la herramienta ya pasa a hacer la evaluación sobre los 64 indicadores. Entonces, lo primero sería preguntarnos sobre ese indicador en específico, si el parque cumple con el indicador en la actualidad, cuál es el rendimiento previsto, si el parque está interesado y comprometido a alcanzar ese indicador si es que no lo cumpliese. Es decir, si la respuesta es sí, perfecto, y está cumplido, y el parque tiene ahí un punto de los 64, ¿no? Y eso le va a sumar puntos al final, y vamos a decir que en la línea de base él cumplía, por decir, con 40 puntos, ¿no? Pero luego, sobre los que no está cumpliendo, pero puede cumplir, está interesado, esa es la oportunidad de mejora que tenemos nosotros para apoyarlo. Las posibles respuestas, por supuesto, es si cumple, si no cumple, si cumple parcialmente, si está por confirmarlo, ¿no? Pero de cualquier forma, esas respuestas tienen que ser evidenciadas. Si es que cumple, tiene que haber un documento de gestión. Si es que tiene un plan maestro, tenemos que verlo, ¿no? Si es que tiene un plan maestro parcialmente, pues es una oportunidad de mejorarlo, ¿no? Y lo pondremos como una oportunidad. Esta es una vista de la herramienta, son todas muy intuitivas, como les decía. Ustedes pueden entrar a la página web, descargarlas y practicarlas. Y tienen acá una opción para seleccionar, ¿no? Es decir, un menú desplegable. Entonces, por ejemplo, el 100% de las aguas residuales generadas por el parque y las empresas es tratada de conformidad con las normas ambientales aprobadas. Selecciona si sí, si no, ¿no? Después, cuál es el nivel de desempeño previsto, las anotaciones y la oportunidad para que el parque lo implemente si es que eso va a suceder. ¿Y qué oportunidad tenemos de apoyar? Es decir, cuál sería nuestro rol en ese apoyo, ¿no? Entonces, cumplimiento actual y futuro, si cumple de ahora, desde luego debería cumplir en el futuro, no debería retroceder en eso, ¿no? Cumplimiento potencial, no cumple ahora, pero sí puede cumplirlo, si le interesa al parque, si está en sus planes, ¿no? Si está por confirmarse, si cumple, porque en ese momento no tiene la información, pero sí le interesa, ¿no? O si cumple parcialmente y lo ha desarrollado más, digamos, a mitad, ¿no? Ese plan maestro, por decir, pero tiene una oportunidad de mejora ahí. Eso también es potencial para nosotros. Si no cumple, pero quiere confirmar, si le interesa cumplirlo, si cumple parcialmente y también quiere confirmarlo y por confirmar también, ¿no? Y claro, hay algunas que no son interesantes para el parque porque no está dentro de su orden de prioridades, porque quizás en ese instante no tiene suficientes empresas para activar ese servicio, ¿no? Porque quizás en ese instante no tiene suficientes empresas que emitan calor para activar un tema de distribución de calor entre las empresas. Entonces no le interesa, no es prioridad, no va a ser prioridad en el corto plazo, ¿no? De 2 a 3 años, pero puede ser en el futuro donde se revise esto. Parcialmente, por confirmar y no, y en fin, y hay algunos casos en los que simplemente no aplica, ¿no? El indicador y lo descartamos. Entonces nos vamos a concentrar desde luego en las oportunidades que están acá, ¿no? Las que no cumple y tienen un cumplimiento potencial, o las que no cumple y nos interesa saber si lo podríamos cumplir, ¿no? Que es lo que dice acá. Y desde luego, teniendo estas oportunidades, simplemente tendremos un listado y ahora nos interesa saber por cuáles vamos a empezar. Y para eso también tenemos en la propia herramienta menús desplegables, una funcionalidad de la herramienta que nos permite priorizarlas. Y las priorizamos esas oportunidades y las ranqueamos y comenzamos a trabajar en un plan de trabajo específicamente sobre las más probables, ¿no? Las que tienen mayor probabilidad de logro, las que tienen mayores beneficios identificados, las que tienen mayor interés por el propio parque, pero también por los stakeholders quienes van a recibir este servicio que quizás el parque va a ofrecer, ¿no? Y las que tienen mayor probabilidad de accionar en el corto, mediano y largo plazo, principalmente en el corto, ¿no? Pero la mayor probabilidad de accionar. Entonces así tenemos una lista, digamos, de oportunidades. Acá solamente hay 4, pero pueden ser 20, dependiendo de lo que tenga el parque, ¿no? Y lo que no esté cumpliendo. Y sobre eso comenzamos a darle un puntaje a cada uno de esos criterios de evaluación sobre la oportunidad. Esta es la oportunidad. Por ejemplo, el parque puede haber encontrado que no tiene un sistema de monitoreo de parques industriales, es decir, no tiene una herramienta que le permita monitorear su propio desempeño. Entonces es una oportunidad de desarrollarlo para ellos, ¿no? ¿Y qué tan probable es desarrollar esa oportunidad? Media. ¿Qué beneficios esperan? Son altos y el interés de la administración del parque medio en ese instante, y entonces es una oportunidad para el parque de acción a corto plazo, sí, ¿no? Esa es una opción. Tenemos otra, el diseño de un plan de adaptación al cambio climático. Bueno, interés medio, beneficios medios, el interés de la administración, como no hay muchos beneficios, es bajo, ¿no? Y es una oportunidad de acción, sí, pero como el interés es bajo, de repente no la priorizamos, ¿no? No está dentro de nuestra lista corta. Después tenemos la estructuración de un programa de eficiencia energética. Hay una alta probabilidad de hacerlo por las condiciones del parque, hay altos beneficios si estructuramos este programa, hay un interés de la administración alto y desde luego pues se puede actuar en el corto plazo. Esta sería la primera que pondríamos en nuestra lista para comenzar a trabajar, ¿no?
Diseño de un centro de compostaje para la disminución de la generación de residuos ordinarios y aprovechamiento de residuos orgánicos. Si hay una probabilidad baja y hay además beneficios altos, pero intereses medio, pues, y no se puede hacer en el corto plazo, ¿no? Porque de repente no tenemos las empresas suficientes que puedan abastecer esa planta, entonces simplemente no lo priorizamos. Y así entonces tenemos una serie de oportunidades en las que el parque podría estar cumpliendo, que son los verdes, en los 4 componentes, ¿no? 1, 2, 3, 4 componentes: administración del parque, desempeño medioambiental, social y económico. Y algunos de esos 64 indicadores nos han respondido que sí lo cumplen, otros que lo cumplen parcialmente, que son los amarillos, otros que no los cumplen, desde luego hay oportunidades de cumplimiento, que son estos de color rosado, ¿no? Y que están por confirmar que se pueden convertir en rosados, y entonces, y algunos que no aplican, ¿no? Sobre los que no trabajaremos. Y esa es la suma de todos ellos. Entonces, esto es lo que está cumpliendo el parque, ¿no? Hasta acá, verde, y la oportunidad de accionar está en lo parcialmente y en lo que no está cumpliendo, ¿no? Que son estos dos, principalmente los que vamos a trabajar. Claro, y una vez que comenzamos a implementarlo, porque teníamos la línea de base que era lo verde, y comenzamos a hacer los cambios, vamos a ir monitoreando ese desempeño del parque, ¿no? Con estos, nuevamente, ¿no? El total, pero la clasificación de indicadores que están vinculados a la gestión del parque, a la gestión ambiental, social y al desempeño económico. Y el parque debería ir aumentando, es decir, expandiendo esa telaraña, porque cada vez tiene mayor cumplimiento, ¿no? De esos indicadores, y así es como nosotros monitoreamos un poco esto y transferimos esta herramienta al propio parque para que se monitoree en el futuro. Sobre esto no voy a hablar porque ya se habló sobre el cumplimiento específico. Es otra vista de la herramienta, es automática, ¿no? Uno comienza a llenar eso sí, no, y saca esas vistas de esta propia herramienta, y es bastante, digamos, visible cómo uno puede lograr sobre los 4 componentes nuevamente, ese cambio, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Es decir, acá estaba en 33, puedo llegar hasta 44, y entonces en suma estaría en 78, ¿no? 44 es lo que puedo hacer, estaría en 78. Y en general, pues si el parque estaba en 40% de esos 74 indicadores cumplidos y encontramos que hay una posibilidad de mejora de 24, pues lograré al final del periodo, en principio en los 3 años del proyecto, un cambio del 64% de cumplimiento de los indicadores, ¿no? Esta es una vista automática de la propia herramienta. Pero claro, una vez que tenemos las acciones priorizadas y sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? Y expandir esa telaraña, o tenemos esa vista anterior de cuál es el cambio que vamos a lograr, tenemos que hacer un plan de acción sobre cada una de las oportunidades, ¿no? Porque ahí dice, por ejemplo, que vamos a estructurar un programa de eficiencia energética, pero ahora la pregunta sería conversar con el parque cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces lo primero sería monitorear y priorizar los consumos de energía de las empresas. Tendría que tener una línea de base sobre ese consumo energético, ¿no? Para saber cómo es que voy a lograr ese programa de eficiencia energética. Realizar diagnósticos para identificar oportunidades de mejora. Y acá se puede trabajar el siguiente, digamos, el nivel de desarrollo con las empresas para identificar con ellos dónde puede estar ese cambio en las empresas o en el propio parque, ¿no? Realizar diagnósticos energéticos para identificar oportunidades de mejora. ¿Y quién lo va a hacer? Entonces lo va a hacer el coordinador ambiental. ¿En qué periodo? Ese es un plan ya. Lo va a hacer en el periodo, esta cosa no... Bueno, en este periodo, en el segundo cuartil, es decir, el segundo trimestre de 2023, por poner un ejemplo, ¿no? Buscar financiación e implementar oportunidades identificadas para lograr esos cambios, porque desde luego que va a haber inversión, ¿no? Si la empresa, el parque va a hacer un cambio en su estructura energética, pues va a haber inversión y tengo que buscar financiamiento. Entonces son 3 pasos y al final del 2023 podría estar logrando tener un programa estructurado de eficiencia energética. Otra oportunidad vinculada al monitoreo y gestión del riesgo, desarrollo un sistema de monitoreo de parques, ¿no? Que vimos que la habíamos priorizado. Pero si quiero desarrollar un sistema de monitoreo de parques ecoindustriales, entonces lo primero sería ver qué variables me interesa monitorear en empresas y en la administración, ¿no? Es decir, cómo es que eso, qué cosa voy a medir. Lo primero, ¿no? Voy a tomar las herramientas de Unido y voy a hacer una herramienta que me permita monitorear ese sistema, el desarrollo del sistema de monitoreo, es decir, ese cambio hacia la sostenibilidad. El diseño de la propia herramienta y la aplicación de la herramienta en las empresas, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues el gerente, el coordinador de proyectos, tengo que nombrar quién es el responsable, algún consultor de ONUDI que vamos a contratar, ellos podrían contratar también, o una empresa tercerizada, y pongo fechas y tengo un plan al que puedo hacerle yo un monitoreo. Y finalmente, luego este trabajo que es nuevamente, ¿no? Una co-construcción, que me siento con el equipo del parque, que me siento con sus empresas y veo si es posible hacer estos cambios, tenemos un informe, ¿no? Que es un informe estándar, más o menos tiene esta estructura, ¿no? De cada uno de esos parques. Acá se movió bueno, es el ejemplo de Colombia.
todos son más o menos con la misma estructura: la introducción, el panorama del parque, los objetivos del informe, la metodología aplicada, la evaluación del parque frente al marco internacional, que sería cuánto está cumpliendo con respecto al marco de 64 indicadores, es decir, a las buenas prácticas, los resultados, las oportunidades identificadas y priorizadas, ese plan de acción al que yo le voy a hacer el monitoreo, que es quizás lo más importante para el trabajo posterior, conclusiones y recomendaciones. Y acá, nuevamente, sobre esto no me voy a detener tampoco, esta evaluación que se hizo rápida en 50 parques industriales en 8 países, sobre los cuales en Perú ya estamos trabajando. Hemos actualizado, por supuesto, esta información cuando hemos entrado ya al trabajo específico con los parques, y estamos ya implementando algunas mejoras con los parques en Perú, y lo mismo está pasando en los otros países en los que estamos interviniendo con el modelo. Bueno, esa sería mi intervención. Yo quería presentarles rápidamente la herramienta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.